Gustavo Alegret. ¿Qué temas serán prioritarios en la Asamblea General de Naciones Unidas? Netanyahu va perdiendo el pulso para la formación de gobierno en Israel. ¿Se acabó su era? Y los Emmy 2019, ganadores y protagonistas de la gala que premia lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Comienza Club de Prensa desde Washington. Muy buenos días, los saluda Alexandra Colón Amil, en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa y hoy nos acompañan el profesor de Georgetown University, Eric Langer. Bienvenido, profesor. Buen día. Muchas gracias. También con nosotros María Peña, periodista de Telemundo Digital. María, bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Qué esperar? Esa es la gran pregunta con la que comenzamos hoy de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York. Cerca de 200 líderes internacionales se reunirán en el foro diplomático más destacado del mundo durante 5 días de reuniones, discursos y enfrentamientos por temas variados. María, ¿qué destacas? Bueno, para mí una de las cosas que precisamente coincide hoy con la cumbre sobre el cambio climático, yo creo que el cambio climático va a ser un tema dominante en estas discusiones, lo está haciendo ya también en la contienda presidencial de Estados Unidos. Hoy vimos, por ejemplo, el bloqueo de arterias principales de la capital estadounidense, de jóvenes que han tomado esta lucha decepcionados por la falta de liderazgo de los adultos. Así que yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas. Y por supuesto otros focos de tensión en Latinoamérica como es la crisis en Venezuela, los choques que hay incluso con Colombia, que ha tenido que absorber a millones de refugiados venezolanos. O sea, va a estar bastante movida esta cumbre, este encuentro de la Asamblea. Hablemos del cambio climático. Un informe recién publicado por la Organización Meteorológica Mundial subraya una preocupante conclusión, una realidad que pues ya la sabíamos, pero vuelve a hacerlo público a días de esta cumbre de cambio climático que se celebra hoy en Nueva York. Pese a los esfuerzos, es la conclusión, las causas y consecuencias del cambio climático avanzan, no se detienen, y frente a esto se subraya un llamado a que los líderes que se reúnen en esta cumbre vayan pues con compromisos concretos y no solo con discursos bonitos, profesor. Sí, y ojalá que se haga eso, porque yo creo que nuestra generación, yo soy de los baby boomers, no sé cómo se da, si existe ese concepto en América Latina, español, sí. Que después de la Segunda Guerra Mundial, todos los que nacimos, realmente hemos fallado, y el problema es que los gobiernos no hacen suficiente sobre esto. Y sí, lo bueno es que los jóvenes sí se están movilizando para eso. Lo interesante es eso, que hay muchos líderes mundiales que van a estar en esa reunión, pero van a faltar 2, Japón y Brasil. Japón por el asunto del carbón, que siguen usando todavía mucho y van a seguir poniendo usando más el carbón, y están ya dejando de usar la energía nuclear, es por eso. En segundo lugar, Brasil, porque Jair Bolsonaro está en contra, no cree en el cambio climático, aunque está muy visible con en el incendio del Amazonas. Y más bien me parece que es peor aún de lo que habíamos pensado, porque con esos incendios que hay en el Amazonas está también no solamente destruyendo la capacidad del planeta de poder recuperar ese carbono en los árboles y en las plantas, porque ya quedan destruidos, sino que también ese hecho mismo está metiendo más carbono dentro de la atmósfera y más bien está empeorando la cosa. Entonces ya está empezando, ya hemos creo pasado ese momento que cuando se va a acelerar así geométricamente el problema, y realmente es urgente que hagamos y algo con es eso. una polémica que continúa, porque recordemos que la joven esta sueca que vino a las costas de Estados Unidos, vino el miércoles pasado a dar testimonio frente a un comité de la Cámara de Representantes,
Y mira tú que ella, en vez de tener un testimonio preparado suyo, lo que utilizó como testimonio fue precisamente ese informe de Naciones Unidas de octubre del año pasado, y que básicamente les dijo: señores, esta es una amenaza existencial. Tienen que hacer algo ya para frenar el avance de este fenómeno, porque está comprobadísimo, créanle a los científicos, de que el calentamiento global está causando toda clase de fenómenos, de desastres naturales que impactan el diario vivir de las personas. Este no es un debate abstracto, esto es algo que está afectando ya a países como Perú, a las costas de California, las costas de la costa atlántica de Estados Unidos, el Caribe. Es decir, esto no es hablar en abstracto, son efectos reales. La gente pierde sus hogares, los bosques se incendian, los ríos se desbordan, hay un deshielo de las capas de hielo en el norte. Es decir, es todo incremental. O sea, no es que vamos a desaparecer mañana, pero si no se toman medidas para frenar esto, está en juego la existencia de futuras generaciones. Por eso es que vimos en la marcha del viernes pasado, pues, más de 1 millón de estudiantes en todo el mundo, más de 150 países que participaron. Yo me encontré con una bióloga peruana que da cátedra en la Universidad de Gettysburg, en Pensilvania, y ella decía: bueno, señores, es que esto también impacta a los países pobres que no tienen estos recursos para poder frenar este fenómeno del cambio climático, pero ¿dónde está la ayuda de los países ricos? ¿Dónde está la responsabilidad que tienen con el futuro del planeta? Yo creo que es un tema muy fuerte que con justa razón está tomando más espacio en el debate político, y espero que en la ONU se lo tomen muy en serio, porque, como decía Greta Thunberg, es un problema gravísimo. Sí, los pobres son los que siempre sufren más, porque no tienen la capacidad de defenderse, ¿no? Porque viven en los lugares donde se inundan los ríos, también en la costa. Bangladesh casi va a desaparecer más bien. Y es terrible para toda la gente que vive allá, pero también las islas en el Caribe y en el Pacífico, algunas islas ya no van a existir más. Y esos son países pobres. ¿Dónde van a ir? Eso va a ser... Ya se está volviendo terrible, y va a ser más terrible aún si no hacemos algo, diría yo. Retomando la conversación con Greta Thunberg, que desata este movimiento de jóvenes a nivel internacional, el país de España publica este reporte muy bonito en el que hace una crónica de los diferentes jóvenes que están liderando esta lucha por exigir a los líderes del mundo que tomen medidas para detener el cambio climático. Una de los temas que me gustaría destacar es el traslado o las dificultades del traslado de este movimiento a lugares como América Latina. América Latina es la región en la que resulta más letal defender el medio ambiente, porque matan un sinnúmero de periodistas cada año que se unen a esta causa, ¿no? ¿Cómo llevar adelante esa lucha desde nuestra región, desde una región en la que los periodistas se ven tan afectados por esto? Yo creo que en parte eso, yo pensaría que parte de la responsabilidad tiene que recaer sobre las organizaciones no gubernamentales, que son las que han estado más activas en muchos temas de justicia social. El cambio climático es parte de esta lucha por la justicia ambiental, porque hablamos ahora de que la gente pobre es la más afectada por estos fenómenos, no tienen protección. Entonces, yo creo que los jóvenes sí tienen conciencia del problema. Yo creo que lo que pasa es que en estos países hay problemas que todavía tienen más prioridad inmediata. No que el cambio climático no la tenga, pero hay más inmediatez, por ejemplo, en los temas de malnutrición, en los temas de corrupción de las clases políticas, temas que están ocupando más la inquietud de los estudiantes. Y no me sorprendería que sí pueda surgir un movimiento. Por ahora no lo he visto, pero yo creo que no se puede descartar que ellos puedan tomar esa lucha también.
Sí, en algunas ciudades en México, por ejemplo, sí ya hay, pero como decías, en México es donde más bien matan a los organizadores y también periodistas y todo eso. Pero en otros países, no sé, yo no he visto mucho en Sudamérica. Sí. Yo creo que debería haber mucho más y creo que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, que la gran mayoría de los mandatarios no lo he visto como... hay la retórica, ¿no? Pero no hay mucha acción y hasta cuando uno de los supuestamente mayores defensores de la tierra como Evo Morales habla de la Pachamama y todo eso, al final hace todo lo contrario. Entonces ese es el gran problema y peor aún con Bolsonaro o hasta con Macri, etcétera, que en realidad eso no es parte de su discurso. Entonces todavía no hay esa concientización todavía que en otros lugares del mundo, aunque está afectando tanto allá o sino más en algunos lugares que en otros. Pero tienes toda la razón que la pobreza en muchos casos es más importante porque uno dice, bueno, el cambio climático, bueno, está bien, pero yo necesito sobrevivir mañana, tengo hambre ahorita, ¿no? Y yo espero que ese silencio de los jóvenes en Latinoamérica no sea porque se malinterprete esto como una causa burguesa, ¿no? Porque por lo menos acá en Estados Unidos, pues a manera anecdótica, la gente que estaba en el Capitolio el viernes pasado era en su mayoría gente blanca, gente con diplomas universitarios. Había muchos estudiantes de secundaria también, pero en su mayoría eran personas con educación universitaria, clase media. Había muy pocas minorías, las hubo, por suerte, pero no en números significativos. Pero yo espero que no lo vean como que esta es una lucha de gente que no tiene nada mejor que hacer y que se ponen a hablar del cambio climático. Pero repito, no es un problema abstracto, es un problema que nos toca a diario a todos. Y yo espero que los jóvenes que estén incluso escuchando este programa se involucren. Pasemos a otro de los temas que destacaste, María, la crisis venezolana. Hablabas de ausencia en este foro. Una de las grandes ausencias es la del presidente en disputa, Nicolás Maduro, que no se presentará. ¿Vuelve la crisis venezolana a un poco llevar la agenda, a centrar la agenda latinoamericana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como fue el año pasado? Bueno, hay un problema acá y eso es que en las Naciones Unidas el gobierno de Nicolás Maduro es reconocido como el gobierno legítimo, no el de Juan Guaidó. Entonces hay una disputa en primer lugar por definir el problema. Sí. Si uno dice, bueno, Guaidó es presidente, entonces están hablando de usurpación. Si dicen que Maduro es presidente, entonces tiene que ver con soberanía. Y por supuesto Rusia y China están al lado de Maduro y Estados Unidos y los países europeos al lado de Guaidó. Entonces eso es el problema. Además han ya metido el TIAR, que es el Tratado para Ayuda Mutua. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Gracias. Y eso sí es un poco grave porque eso también conlleva consigo la posibilidad de una intervención militar. Sí. La que no va a haber, pero yo creo que igual agudiza de alguna forma el debate de una forma que dicen imperialista, antiimperialista, todo eso, entonces es parte de toda una campaña, es parte de toda la campaña continua que hay contra Nicolás Maduro para desbancarlo. Por eso es que él siempre sale a decir, aquí viene otra vez la injerencia extranjera, la injerencia del imperialismo yanqui, le llama él. Entonces yo creo que es una situación muy, muy delicada. Obviamente Colombia le reprocha que el régimen de Maduro esté dando apoyo a las FARC, que después de haber pactado un acuerdo de paz, ahora decide rearmarse, volver a tomar las armas. Entonces, esa es una situación delicada y lo que vemos con esto de invocar el TIAR, yo creo que se lo tienen que tomar con mucha seriedad porque, como usted decía, profesor, esto no es simplemente hablar por hablar, trae consecuencias. Una de esas consecuencias podría desatar un conflicto bélico en la región y yo creo que a nadie le interesa entrar en ese berenjenal.
Yo creo que si la retórica que se usa es que la solución consensuada a la crisis política en Venezuela tiene que venir desde adentro del pueblo venezolano, pues entonces que sean consecuentes con esa retórica y le permitan al pueblo venezolano resolver ese problema. ¿Qué quiere decir eso? Que forzosamente, quieran o no, el gobierno, tanto la oposición como el gobierno de Maduro, tienen que sentarse finalmente a la mesa a dialogar. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde enero pasado? La oposición que lidera Guaidó no ha logrado sacar a Maduro ni por las buenas ni por las malas. Y estamos en este punto muerto, ¿no? Donde no está ocurriendo nada, no hay una solución, no hay diálogo, la oposición está fragmentada. Yo sé que a la oposición le duele que hacerse esta autocrítica, pero la oposición está fragmentada. Si no estuviera fragmentada, ya ni siquiera estuviéramos hablando ahorita mismo aquí de una crisis, ¿no? O de que Maduro siga en el poder. Es decir, hay demasiadas piezas en movimiento en este problema de Venezuela. Y si le creemos a los expertos, a los que han estado sobre el terreno viendo la situación de los derechos humanos, la situación del quebranto de la sociedad civil, de toda esta mala administración, de toda la corrupción, de todos los problemas que hay en Venezuela, yo creo que habría que ponerse en serio a que la presión sea no solo sobre Maduro, sino sobre todos los demás sectores que tienen que sentarse a la mesa. Y no está ocurriendo. Bueno, y eso creo que es un poco el problema también, que muchos que están en contra del régimen de Maduro creen que la ayuda viene de afuera. Y hasta Michelle Bachelet dice, creen que soy la Virgen María haciendo milagros. Que voy a hacer un milagro. Bueno, ella tampoco puede, porque eso al final, y eso ha sido el gran problema, es que la oposición, como dices, tiene que estar unida y también tiene que haber una coherencia por parte del pueblo venezolano, porque el cambio no puede venir desde afuera y ese es el gran problema que todavía creo la oposición no ve, y mientras que siempre esté pensando en algo de afuera para que lo haga, nunca va a pasar, porque entonces pueden seguir divididos y todo eso. A ver, pero aquí hay un tema interesante. Menciona la alta comisionada de Derechos Humanos frente a las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien en esta entrevista que da a un canal de televisión dice: yo no soy la Virgen María para hacer milagros, que es lo que mucha gente espera de mí frente al tema venezolano. Eso, en otras palabras, lo que está diciendo es que las Naciones Unidas tienen un poco las manos atadas frente al tema venezolano, y aún así es la crisis venezolana el punto central de la agenda latinoamericana. Entonces, en este foro, en la Asamblea General que se celebra esta semana, ¿qué dice eso de la región? Bueno, el gran problema es que hay dos conceptos que hay que pensar. Uno es la democracia, el otro es la soberanía. El régimen de Maduro es soberanía, es lo más importante. Quiere decir que mientras que, por ejemplo, las Naciones Unidas reconozcan al régimen de Maduro como el gobierno legítimo, entonces ese gobierno tiene una soberanía que las Naciones Unidas no puede vulnerar. Mientras que los otros dicen, mire, estamos en una dictadura que no debería ser, entonces lo que necesitamos más bien es sacar a este monstruo, porque sí, nunca quiere ir solo y no lo va a hacer, aun con elecciones que al final no son elecciones válidas, porque hace trampas y todo eso. Entonces, ese es el problema. Pero yo creo que una cosa no excluye la otra. Es decir, el hecho de que sea un tema central de este encuentro mundial en Nueva York, precisamente te demuestra la urgencia que tiene el tema, el papel que juega la comunidad internacional para apoyar un proceso de reconciliación nacional, de pacificación hasta cierto punto, ¿no? Porque es una sociedad y un país que está muy polarizado. No es un fenómeno nuevo. Esto a Venezuela lo viene arrastrando durante años. Algunos dirían desde el inicio del chavismo. Entonces, yo creo que una cosa no excluye la otra. La ONU perfectamente puede ser un foro apropiado para discutir este tema, sabiendo que la ONU reconoce a Maduro como el gobierno legítimo, si bien ha causado estas fricciones y este enorme problema social que hay
en Venezuela, y quizás que eso pueda servir para que la comunidad internacional diga lo que el pueblo venezolano decida, lo que resulte de ese diálogo interno entre gobierno y oposición es lo que va a respaldar la comunidad internacional. Yo creo que eso es un papel muy importante, muy válido que puede ejercer la ONU en este proceso. Un último tema. Hay varias reuniones sobre el tema de Venezuela. Se reúnen los miembros firmantes del tratado conocido como TIAR. Hoy lunes, el miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump lidera otra reunión con líderes internacionales para abordar la crisis venezolana. Entre tantas reuniones, un tema importante es el rol de Europa en todo esto, ¿no? ¿Será presionada Europa dentro de este marco para pues penalizar, presionar más al gobierno de Nicolás Maduro? Yo creo que es muy posible que sea así, porque yo creo que los europeos también se han dado cuenta del daño que está haciendo eso, que es como una infección que va infestando no solamente Venezuela, sino que está pasando por toda Sudamérica también. Los migrantes que están saliendo, Colombia, que sí ha aguantado así muy bien los inmigrantes venezolanos, porque antes los colombianos iban a Venezuela durante la guerra civil, pero muchos otros, pues ahora Ecuador, también Perú, Chile, están apareciendo en Argentina, obviamente en Brasil, en Panamá también. Entonces está creando unos problemas enormes para estas sociedades de absorber a tanta gente pobre. Yo estuve en Perú hace un mes y vi a unos venezolanos que habían allá y lo que me daba tanta pena es el hombre que me pidió dinero. Era tan flaco que veía que casi no había comido y tenía 2 hijos allá que solamente le había dado la comida a él. A mí me daba tanta pena y yo no puedo ayudar a todos, pero yo creo al final di todo el efectivo que tenía a todos los que encontraba por allá, pero es terrible que no tienen ni para comer, no solamente en Venezuela, sino cuando ya son refugiados en los lados, porque no hay la capacidad de darles a la comida y el albergue o lo que, porque ellos vivían en la calle. Una crisis humanitaria. Yo estuve en Panamá hace poco con el secretario de Seguridad Nacional y el tema de Venezuela obviamente surgió porque mucha gente está tratando de pasar por la región del Darién, que es súper peligrosa, es una trampa mortal para muchos refugiados que están tratando de venir hacia Estados Unidos a pedir asilo. O sea, es una situación inmensamente grave, con repercusiones para toda la región y bueno, como decía anteriormente, yo creo que es el momento de tratar de presionar por medidas concretas, no solo los discursos de democracia, sino qué significa esto sobre el terreno. Significa que hay que apoyar un diálogo que es inexistente en este momento. Es el análisis de nuestros invitados. Con ese comentario tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colonna Mil en lugar de Gustavo Alegret. Hoy con nosotros el profesor de la Universidad de Georgetown, Eric Langer, y la periodista de Telemundo Digital, María Peña. Una llamada telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha estado generando polémica. Esto puesto que la llamada está al centro de una queja presentada por un oficial de inteligencia, quien alertó que aquella había sido inapropiada. Desde la semana pasada, cuando esta información se hace pública, han habido especulaciones sobre los detalles de la conversación entre los mandatarios. Pero ayer, domingo, el presidente Donald Trump admitió que al centro de esta llamada estaba el candidato por el Partido Demócrata a las elecciones del 2020, Joe Biden. Se acusa a Biden y a su hijo de corrupción. Esto, la administración Trump, ¿no? Y que esto puede haber sido parte de esta llamada que genera tanta polémica. ¿De qué exactamente estamos hablando? Bueno, lo que dice Trump, es que cuando Biden era vicepresidente, su hijo Hunter estaba en no sé cómo se llama, un comité de una compañía que fue acusada de corrupción. Entonces, el vicepresidente Biden dijo a
al presidente que sacara al fiscal que está a cargo de eso, que también está acusado de corrupción. Entonces, lo que Trump quiere hacer es conectar el hijo de Biden con Biden para decir que en realidad lo hizo para proteger a su hijo. Parece que eso no es verdad. Y más bien me parece chistoso que la administración Trump, que es tan corrupta, esté acusando al posible opositor en las elecciones de corrupción. Entonces así está tratando de minimizar lo que ellos mismos han hecho. Pero parece que mejor es ni hablar de lo que supuestamente pasó con el hijo y todo eso, que ya hicieron una investigación y no vieron nada. Entonces el hijo de Biden en realidad parece que no tuvo nada que ver con actos de corrupción. Pero más bien el problema es que el presidente Trump aparentemente dijo al presidente de Ucrania que tenían que investigar eso y implícitamente, parece que no explícitamente, no dejó entrar la ayuda militar o el dinero de la ayuda militar para Ucrania, para entonces presionar al presidente de investigar a alguien y poner como si fuera corrupto también su opositor político. Eso el problema, completamente... Sí. Es decir, frenamos la ayuda. Si no se hace una investigación... Condicionar la ayuda a que Ucrania les ayude a encontrar basura que puedan utilizar contra Biden, porque vemos que Biden, de toda la veintena de precandidatos presidenciales demócratas que hay en la contienda, pues es el que sigue a la cabeza. Entonces, claro, yo creo que es un golpe, o muchos observadores lo ven como un golpe preventivo de Trump, de decir, bueno, empecemos desde ahora a cortar cabezas para que él no tenga fuerza en las primarias, para que Biden no tenga fuerza. Entonces, la gran preocupación que hay es que si es cierto que él le pidió ayuda a Zelensky, al presidente de Ucrania, para que investigara a Biden y a su hijo como un favor político, y que condicionó esa ayuda, aunque después soltaron los 250 millones de ayuda militar, pero la percepción quedó de que no se sabe qué le prometió Trump al presidente ucraniano a cambio de que le ayudara en una posible investigación contra su posible rival demócrata el próximo año. Es precisamente un gran tema de debate en el Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene enormes presiones para que utilicen este incidente, ahora, especialmente ahora que Trump ya admitió que sí habló del tema con el presidente, antes lo había negado. Entonces hay esta gran presión para que los demócratas en la Cámara, o sea, que son los que controlan la Cámara, inicien el proceso de juicio político contra Trump. Pelosi hasta ahora no ha querido ceder a esas presiones porque tienen muy fresco en la memoria lo que pasó a finales de los 90 con Bill Clinton. Bill Clinton fue enjuiciado en la Cámara por haber mentido sobre su amorío con una becaria, con Mónica Lewinsky. ¿Y qué resultó de eso? Pues que el Senado terminó absolviéndolo, exculpándolo, y el tipo encima, el presidente encima, gana la reelección. No quieren que se repita eso con Trump, porque no quieren darle armas ni a él, ni a su base, ni a su partido, para que digan, esto es una vendetta política y ahora por eso me tienen que reelegir. Ese es un enorme temor, una enorme pesadilla que tiene el Partido Demócrata, y Pelosi hasta ahora lo que ha querido hacer es caminar con mucha cautela, pero el ala izquierda del Partido Demócrata le está ejerciendo presión para decir, bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde? ¿Y qué va a requerir? ¿Qué pruebas vas a necesitar para finalmente iniciar este proceso? Porque ya van muchas según ellos, que ha hecho Trump y que se ha salido prácticamente con la suya. Ese es el argumento que hacen los del ala izquierda, que están exigiendo un juicio político. Seguramente la transcripción de esta llamada aún no se ha hecho pública. La administración Trump se niega a hacerla pública, o al menos al Congreso. Entonces veremos qué pasa, pero vamos brevemente a Irán.
Otro tema de debate aquí en Estados Unidos. Estados Unidos sigue responsabilizando a este país del mayor atentado que sufrió la mayor planta de refinamiento de crudo del mundo, ubicada en Arabia Saudita. El pasado viernes se anunció que Estados Unidos estaría enviando tropas a Arabia Saudita y este sábado Irán responde a ese envío de tropas, que sin duda ve como un acto de agresión, profesor. Sí, pero es más que todo simbólico, porque en primer lugar son más que todo técnicos, son unos cientos que van, no sabemos exactamente cuántos son, y eso es en defensivo para mejorar los sistemas que obviamente han permitido de antimisiles que Arabia Saudita, bueno, donde se permitió entrar esos misiles. Entonces, eso es la cosa. Yo estoy bastante seguro que Irán sí lo fue, pero me parece que... Que sí fue el responsable de este ataque. Sí, responsable, pero el problema es que es el presidente Trump que desató todo eso en negar el tratado que tan trabajosamente Europa más Estados Unidos había conseguido para que Irán no vaya a crear armas nucleares por unos 10 años más. Y él dijo que no va a seguir con el tratado, que Estados Unidos se retira. Entonces eso empezó ya a acelerar el problema y la competencia entre Irán y Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que Arabia Saudita no ha hecho nada, ni Estados Unidos, y creo que tampoco lo van a hacer, porque al final el asunto es que el presidente Trump ha dicho: yo quiero retirarme de todos los conflictos en el Medio Oriente donde estamos, eso no vale la pena, en Afganistán, en Irak y todo eso, y más bien se está metiendo más en eso, pero... y eso tampoco le sirve para la reelección, porque entonces dice, bueno, es una gran promesa que más bien ha hecho todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, no le conviene tampoco. Y él cree que simplemente con amenazar que puede lograr mucho. Pero, bueno, los otros países ya se han dado cuenta que así nomás no es. Entonces, si pueden aguantar, como China, como Europa, como Irán, entonces no pasa nada, y eso efectivamente es yo creo que lo que está mediando en parte en esta situación es que tampoco quieren una repetición de lo que ocurrió con la guerra en Irak, que al final lanzaron una guerra con inventos, ¿no? Con armas de destrucción masiva inexistentes, una guerra que causó decenas de miles de muertos, de bajas para todas las partes en el conflicto. Y yo creo que en este caso no es que no quieran responder a la amenaza de Irán, porque Irán también ha dicho no se metan con nosotros porque nosotros vamos a responder. Entonces lo que quieren es actuar con cautela, porque a menos que tengas pruebas contundentes de que Irán estuvo detrás de ese ataque contra las dos instalaciones de Aramco, entonces no puedes o no debes lanzar una guerra. Ahora, hay cínicos que dicen que ahora mismo lo que más le podría favorecer a Trump es una guerra, ¿no? En la historia moderna de Estados Unidos, ningún presidente ha perdido una reelección en tiempos de guerra. Entonces, yo no sé si eso sea cierto. Yo creo que sería ya jugarse una estrategia muy, muy problemática si ese fuera el caso. A mí me llama la atención que el presidente Hassan Rouhani ha dicho que va a presentar una iniciativa de paz. Yo no sé si eso sería un reemplazo de este acuerdo nuclear que Trump desmanteló, el acuerdo de 2015. Veremos, porque el objetivo es no lograr que Irán abandone su programa nuclear. Con ese comentario tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vaya, que ya regresamos con más de Club de Prensa. Bienvenidos nuevamente a Club de Prensa. Hoy con nosotros el profesor de la Universidad de Georgetown, Eric Langer, y la periodista de Telemundo Digital, María Peña. El pasado 17 de septiembre, Israel acudió nuevamente, por segunda vez este año, a las urnas en elecciones legislativas. El partido Likud del actual primer ministro Benjamin Netanyahu y el bloque azul-blanco de Benny Gantz quedaron a la cabeza con 31 y 33 diputados respectivamente. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, se reunió y pidió que se formara un gobierno estable que incluya a ambos partidos. Por primera vez en más de un cuarto de siglo,
aquí hay un punto importante, los partidos árabes de Israel apoyan a uno de estos dos líderes políticos que quedan a la cabeza con sus respectivos partidos para que sea el próximo primer ministro. Sí, porque antes lo que decían los árabes es que no podemos apoyar a ningún líder israelí porque estamos protestando contra la ocupación de territorio árabe. Pero yo creo que muchos se han dado cuenta entre los árabes que Netanyahu es tan nocivo para ellos que es mejor unirse con Gantz. Y eso es realmente un cambio muy grande porque en primer lugar quiere decir que los árabes sí están ya también dentro de la política, se cuentan ahora, que antes la protesta me parecía bastante inútil. Y en segundo lugar, lo que eso creo que puede ser que así lleguen los otros partidos, Likud, como Azul y Blanco, a un gran acuerdo, porque lo que es una pesadilla para el Likud y los partidos ultraortodoxos que están aliados con Likud es tener a los árabes dentro del gobierno. Eso es como en contra de todo lo que ellos piensan. Entonces, es más complicado porque Gantz dice que no acepta a Netanyahu dentro del gobierno. Y quiere decir que tienen que sacar a Netanyahu para lograr ese gran acuerdo y eso creo que es el gran problema ahora. Yo creo que eso va a ser el drama de los próximos días, efectivamente, profesor, porque Gantz es de un ala centrista y ha dicho efectivamente, bueno, sí, yo no tengo ningún problema en negociar, pero lo que no queremos es que Netanyahu esté de por medio. Recordemos cómo llegamos a esta situación. Netanyahu convocó esta segunda elección porque quería verse fortalecido y ocurrió todo lo contrario. Le salió el tiro por la culata, como dicen, ¿no? Porque no solamente no ganó, sino que salió menos fortalecido, más debilitado. Entonces yo creo que en las próximas semanas sería muy interesante ver qué sucede de estas negociaciones para formar un nuevo gobierno. Y hay una complicación más, y eso es Netanyahu está acusado de corrupción. Entonces, si él sale del gobierno, ya pierde su inmunidad y va a ir a la cárcel. Por lo menos va a hacer un juicio. Obviamente yo no puedo decir qué van a decir los jueces. Y eso creo que por eso Netanyahu tampoco lo quiere hacer. Pero Netanyahu es un poco como Trump y el Partido Republicano, que obviamente Trump también puede ir a la cárcel posiblemente después de su gestión. De que deje el poder, pero al mismo tiempo Netanyahu ha transformado tanto el Likud que ya es imposible pensar a Likud sin Netanyahu y él tiene entonces muchísimo poder para mantener y por eso hay justamente esa imposibilidad en ese momento de conseguir un acuerdo porque Netanyahu no quiere Gantz. Yo creo correctamente dice si está Netanyahu no cambia nada. Exacto. Entonces yo necesito así un campo libre para actuar. Entonces es muy complicado todo eso. Hablemos de lo que significa que los partidos árabes por primera vez hayan apoyado a uno de estos líderes políticos. Uno, que es Benny Gantz, quien es un antiguo hombre militar, ¿no? O sea, el principal punto de tensión entre la comunidad árabe en el territorio de Israel es precisamente el conflicto que se desata desde hace décadas ya. Entonces, ¿qué significa eso de que apoyen a una persona que estaba involucrada en el ejército? Bueno, yo creo que eso en sí no le quita mérito. Yo creo que lo que están pendientes es qué postura van a tomar respecto a retomar el proceso de paz que ha estado estancado. O sea, yo creo que al final lo que han hecho es escoger el menor de los males, ¿no? Y para ellos en este momento Gantz es 1000 veces preferible a Netanyahu, ¿no? O sea, yo creo que lo que quieren es ver qué es la postura, qué es la propuesta que va a traer a la mesa para reactivar este proceso de paz, que al final es lo que ha sido el problema perenne en el Estado israelí, ¿no? ¿Qué va a pasar respecto a los territorios ocupados? Con Netanyahu hubo mucha resistencia, al contrario, en vez de dejar los asentamientos, los fueron aumentando, a pesar de las presiones que puso en su momento la administración Obama.
esos asentamientos continuaron, aumentando las fricciones con los palestinos en los territorios ocupados. Yo creo que eso es una gran interrogante y creo que se juega el futuro de este proceso de paz. Yo creo que por eso es que están dándole este apoyo a una figura centrista. Sí, y es muy interesante que Gantz también quiere ocupar más territorio árabe. Igual los árabes los están apoyando y creo que hay dos cosas que hay que pensar. Uno es que es un mal menor, porque lo que Netanyahu quiere hacer es quitar a los árabes todo derecho a figurar, a tener voto. Eso es mucho peor. Sí. En segundo lugar, Gantz creo que no tiene tanto problema con los árabes porque justamente como militar creo que se ha dado cuenta que él necesita convivir con la población árabe y los árabes son esenciales que estén dentro del sistema político en Israel para no tener otro frente a los otros árabes fuera de Israel. Con ese comentario vamos a hacer otra pausa, pero ya volvemos con más del Club de Prensa. Bienvenidos nuevamente, los saluda Alexandra Colonamil en lugar de Gustavo Alegret. Esto es Club de Prensa y hoy con nosotros el profesor de la Universidad de Georgetown, Eric Langer, y la periodista de Telemundo Digital, María Peña. La ceremonia número 71 de los premios Emmys se celebró anoche en el Microsoft Theater en Los Ángeles. Y por supuesto no sería una ceremonia de premiación del mundo del entretenimiento si no dejara sorpresas, controversia y, bueno, temas de qué hablar. María, ¿qué resaltas de esta noche de premiación? Bueno, imagínate tú, la primera controversia solo para empezar, el hecho de que otra vez, otro año más, sin anfitrión oficial. Le dejaron el acto de apertura a Homer Simpson y para mí eso fue una gran sorpresa porque es un personaje de los 90, de la década de los 90 y quién iba a decirlo que sigue relevante en el año 2019, ¿no? Y la otra sorpresa fue pues por la actriz y guionista esta Phoebe Waller-Bridge, que también ella misma se sorprendió de haber ganado por su serie. Y luego, bueno, la controversia sobre esta serie de dragones que el profesor nos va a instruir sobre el Juego de Tronos, que la gran polémica parece ser que es que se ganó solo 12 premios. Sí, entonces, Juego de Tronos rompió récord con nominaciones este año, 32 premios, y solo se gana 12. Solo. No, es interesante. Yo sí he visto algunos episodios y he leído varios libros y me parece que sí, ha sido una serie realmente fantástica en términos de efectos especiales. También así de alguna forma ha destacado la Edad Media. Por si acaso, lo que yo estoy viendo ahora es Vikingos, que creo que no ganó nada esta vez, pero sí en otras ya tiene como 13 Emmys también. Pero de todos modos, eso sí creo que ya terminó. Y parece que el último año no fue tan bueno. Vi una parte de eso y mi sobrina, que sí ha visto todos los episodios, sí, no le gustó tanto este año. La última temporada, la verdad que tuvo críticas mixtas de la audiencia. Sí, mixtas, así eres muy diplomática. A mí lo que más me destacó, lo que me gustó fue el discurso de Michelle Williams, que se gana el premio a Mejor Actriz por su papel en Foz Verdón. Sí, y ella dijo que lo importante es respetar a los actores, que ella recibió todo el apoyo que necesita y se sentía valorada, y más bien que por fin, porque hubo un escándalo antes que no le habían pagado bien, la mujer está pagada tan bien como el hombre, que me parece absolutamente justo. Como puede ser que todavía hayan esos problemas en 2019 sobre eso. Entonces, eso sí me parece, para mí fue lo más importante en toda esa ceremonia, destacar eso. Y también un último punto, el hecho de la diversidad, profesor, que seguimos viendo que en el siglo XXI las minorías todavía tienen que luchar por abrirse espacio en Hollywood. Sí.
Ahí lo vemos. Una ceremonia de premios que se vuelve otra vez escenario para el feminismo y la lucha por un mundo más diverso. Con eso tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias, María Peña. Gracias, profesor Eric Langer. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nuevamente soy Alexandra Colón Amil y hasta una próxima ocasión. A continuación.